Aquí comienza la agenda económica PM de este martes acá en CNN Chile, que por supuesto está marcada por lo que pasó recién en la comisión mixta por el fraccionamiento de la pesca, que debía revisar qué es lo que pasaría con la pesca de la merluza. En definitiva, esa pesquería en particular se va a votar por separado. No hubo unanimidad para que se repitiera, sino que se va a ver distinto a lo ya aprobado en las otras pesquerías a lo largo de nuestro país. Quien estuvo atenta a la decisión de esta comisión fue Francisca Cárdenas, a quien saludamos a esta hora y nos va a contar cómo estuvo esa tensa discusión que recién terminó en el Congreso. Buenas tardes, Francisca. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y como tú lo decías, una tensa discusión que partió a las 3 de la tarde, bien digo, acá en el Congreso, en el Senado de la República, por parte de quienes integran la comisión mixta, 5 diputados, 5 senadores, una comisión que estuvo tensa, intensa además, por los detalles en torno a la pesca de la merluza, en torno a qué se iba a hacer con eso. Se pidió si se podía dar la unanimidad, es decir, que todos los diputados y senadores, que son en total 10, dieran su voto a favor para que se repitiera la votación, que era algo que era una posibilidad que había abierto incluso el ministro de Economía, Nicolás Grau, durante los últimos días en el Palacio de la Moneda, cuando él mismo reconoció que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, llegó acá a la comisión mixta que ve el fraccionamiento de la pesca con datos erróneos, desactualizados, un error involuntario, decían algunos parlamentarios también con respecto a eso, y es por eso que se pide la unanimidad para repetir la votación. Eso no estuvo, como tú lo decías, y la otra opción era justamente, y así lo adelantábamos durante la tarde, poder votar aparte lo que tiene que ver con la merluza. Y entonces lo que va a ocurrir es que se van a elaborar 2 informes por parte de la comisión mixta y se va a votar aparte todo lo que tiene que ver con la pesca de la merluza. Y eso es una votación que se va a dar en 3 semanas más, es decir, se va a retomar en 3 semanas más el debate en torno a la ley de fraccionamiento. De hecho, vimos algunos representantes también de la pesca artesanal, que los trajo el diputado Jorge Brito del Frente Amplio, y les decía que se siguieran manifestando, pero con calma, y que se iba a retomar esta discusión en 3 semanas más, aunque no se fueron tan conformes, digamos, de acá del Congreso, porque ellos lo que querían es que se respetara justamente lo que se votó durante la semana pasada por parte de la comisión mixta, y que no ocurriera todo esto que ha ocurrido, justamente de dilatar las conversaciones y la discusión en torno a la ley de fraccionamiento por lo que fue justamente este dato erróneo. Pasemos a escuchar entonces justamente qué dijeron las principales autoridades que han estado acá en el Congreso, en este caso el ministro, el cuestionado ministro por parte de la oposición, Nicolás Grau, y también el subsecretario de Pesca. ¿No es eso? Lo que se había presentado era un cuadro que había sido incorporado a la discusión al momento del inicio del proyecto. Esto es septiembre del 2024. Se entregó la información actualizada, se explicitaron cuáles eran los datos y además se mostró con claridad que la cifra que se había entregado era una cifra que mostraba efectivamente una diferencia de captura tanto en el sector artesanal como en el sector industrial, lo que deja las claros el hecho que no se buscaba perjudicar o afectar el interés de uno de los dos sectores, sino que simplemente fue una falta de actualización que fue corregida ahora con una información completa que ya cuenta toda la comisión y con la cual puede tomar las decisiones que estime pertinentes. Lo que queda pendiente es el tema de la merluza, en que hay una definición, ¿no es cierto?, hasta ahora de 52-48 a favor del sector artesanal. Algunos parlamentarios hicieron una propuesta de tratar de buscar un acuerdo que tuviera que ver con la gradualidad. Nosotros pensamos que esa propuesta todavía se puede trabajar y por ahora además está pendiente la discusión respecto a cómo se va a financiar este proyecto de ley. Lo único que me gustaría enfatizar es que como Ejecutivo somos de la postura que todavía es posible, en la única pesquería que nos falta llegar a un acuerdo más amplio, todavía es posible llegar a ese acuerdo para de forma tal que logremos replicar lo mismo que hemos logrado en las otras 21 pesquerías. Y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer durante estas 2 semanas, que son las 2 semanas que vamos a tener hasta la próxima vez que se pueda juntar esta comisión mixta.
Claro, el tema es que algunos dicen que 3 semanas es mucho tiempo, Nico, de que se pueda retomar esta discusión y la votación también, porque no se va a votar inmediatamente, en 3 semanas más, lo que tiene que ver con la merluza. Primero se tiene que dar nuevamente una discusión, reabrir una discusión en la comisión mixta integrada por diputados y senadores, y después de eso, esos 2 informes por separado es que se van a votar en la sala de la Cámara de Diputados y también del Senado. Y en eso estuvieron enfocados toda la tarde acá los senadores y diputados en poder ver también qué se iba a separar. Desde un comienzo se sabía que no iba a estar la unanimidad para poder repetir la votación en torno a los porcentajes que se dieron también hace un par de días atrás por parte de los miembros de la comisión y también por parte de lo que solicitaban los pescadores, en medio además de lo que fue el anuncio de cierre, recordemos, de la pesquera de la empresa Pacific Blue, y además de los trabajos, las personas que van a quedar sin trabajo el próximo 1 de enero de 2026 en caso de que eso ocurra. Pasemos a escuchar también justamente qué dijo el presidente de la comisión mixta, el senador Fidel Espinosa, quien además fue bastante crítico y duro con el diputado Jorge Brito en torno a lo que se estaba discutiendo justamente en la comisión mixta y por supuesto también a las posturas que tienen en torno al fraccionamiento. Aquí se han dicho cosas inexactas, por ejemplo, el diputado Brito con su característico populismo que ya ha sido su tónica durante tiempo, ha dicho que cómo es posible que la región que yo represento tenga un 70-30 a favor de la merluza, cosa que es así, pero hay una diferencia muy sustancial. Los pescadores de la región de los lagos pescan la merluza, no venden sus cuotas a la propia industria, como sí ocurre en la región que representa el diputado Brito. Entonces, por lo tanto, yo estoy conforme con que se abre una posibilidad de llegar a un buen entendimiento. Creo que vamos a tener 15 días de una discusión que va a continuar buscando un entendimiento. Aquí lo mejor es que hay que destacar ante Chile que hay 21 pesquerías que fueron resueltas favorablemente, todas con porcentajes de avance importantes para la pesca artesanal. Va a pasar el informe de la comisión mixta que fue aprobado sin la merluza común y se va a votar separadamente el tema de la merluza común. La Cámara de Diputados y el Senado tendrán que votar o favorablemente o en contra ese informe. Y ahí se determinará, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir con el fraccionamiento. ¿Y qué pasa si se rechaza esa merluza aparte? Si se rechaza, se vuelve al 60-40, cuestión que no queremos tampoco, porque creemos que es un exceso para la industria. Yo creo que por eso hablo de buscar los equilibrios. Y bueno, recordemos, Nico, que todo quedó en que un 52% de la cuota de captura de merluza común quede en manos de la pesca artesanal y el otro 48% sea destinado al sector industrial. Y eso es justamente lo que se va a votar en torno a la pesca de la merluza, aparte, ya lo hemos dicho, de lo que es la discusión de la comisión mixta en los próximos días, pero ojo, después de la semana distrital, que es la última de este mes, se retoma esta discusión debido a que no había coincidencia con la semana de los diputados y de los senadores, que son cuando se dirigen a sus distritos y no hay acá trabajo legislativo. Así que nos vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a eso y también a cómo se va a retomar la discusión en la comisión mixta, que tenía como principal función justamente resolver las diferencias que han estado latentes en medio de esta discusión de fraccionamiento que nace justamente de esta división de la nueva ley de pesca. Absolutamente, y algo que estaba pensando mientras tú nos relatabas todos los detalles, Francisca, esto queda para la primera semana de junio, es decir, va a marcar también la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Habrá protestas afuera porque ya hubo marchas de trabajadores del sector al Congreso anteriormente. Entonces, esto no va a quedar zanjado antes del 1 de junio, así que estaremos muy atentos a saber cómo esta discusión abierta puede ser parte también de lo que diga el presidente Gabriel Boric en su última, como digo, cuenta pública al país de su administración. Francisca Cárdenas, muchas gracias por los detalles desde el Congreso. Que estén muy bien. Nos vemos, Nico. Bueno, la empresa Pacific Blue emitió una nueva opinión luego de lo decidido por la comisión mixta. Tal como los contaba Francisca Cárdenas, hemos resumido lo más importante que dijo la empresa en las siguientes gráficas que hemos preparado para ustedes. La empresa dice que ven con esperanza esta nueva posibilidad que entrega el Congreso. Como empresa y como comunidad de más de 800 trabajadores, reafirman su compromiso con el desarrollo de Talcahuano, con la generación de empleo y con el abastecimiento de alimentos del mar. Sigue el comunicado de Pacific Blue. Esperan que se abra una nueva discusión legislativa, esta vez con información fidedigna y actualizada, que dé cumplimiento al principio impulsado por el propio gobierno de pesca
¿Para quién? La pesca. Y vemos entonces, Pacific Blue no hace ningún tipo de alusión a si su decisión de cierre dependerá de lo que se decida en estas votaciones. Uno asume que si hay otro fraccionamiento que haga viable la operación de Pacific Blue, se revierta esa determinación. Al menos no lo dicen en el comunicado. Veremos entonces cómo se desarrolla esta historia. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso vemos parte de los mensajes que ha dado el presidente Gabriel Boric en su primer día en su visita a China. Ya volvemos. El presidente Boric sigue de gira por Asia y en estos momentos está en China, desde donde reforzó el mensaje que ha repetido en el último tiempo de que hay que defender el multilateralismo en el comercio internacional, tal como lo cuenta desde Beijing Ivo Boich. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo desde Beijing, ya con una lluvia que ha comenzado a amainar. Tuvimos una tormenta eléctrica que duró horas acá en la capital del gigante asiático, en una jornada donde la economía, el comercio, las opiniones acerca de cómo resolver los conflictos de manera global puede ser la mejor alternativa. Se tomó la jornada del presidente de la República, Gabriel Boric, acá en Beijing. De hecho, él participó el día martes por la mañana acá en China, el presidente de la cumbre CELAC China 2025, donde tuvo palabras el presidente acerca de esto que les digo, valorando el comercio, el libre comercio, el comercio justo, el multilateralismo, el no cerrarse, no tomar decisiones unilaterales para poder resolver problemas y decisiones unilaterales que muchas veces afectan a buena parte del mundo, todo esto referido a la guerra comercial. Hay que decir que el presidente no aludió directamente a Donald Trump el día de hoy, pero sí hizo ciertas alusiones a las decisiones que se han tomado de manera unilateral, así que eso se puede leer efectivamente como una crítica nuevamente a las decisiones adoptadas por el presidente de los Estados Unidos. Además, el presidente habló del respeto a la soberanía, pero no solamente a través de lo que tiene que ver y se conoce como el cuidado de las fronteras y las soberanías territoriales, sino que también a las soberanías de poder elegir con quiénes tener relaciones comerciales, y de eso habló el presidente el día de hoy y quiero que pasemos a revisar sus declaraciones. Venimos a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones. Venimos a reafirmar que es el multilateralismo, el diálogo y no las imposiciones unilaterales la manera en encarar los desafíos que tenemos en la humanidad. En Chile defendemos la autonomía estratégica de nuestro país y decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar. Más tarde, el presidente, junto a la delegación que lo acompaña, participó del Foro Empresarial Chile-China 2025, mostrando las distintas potencialidades que tiene nuestro país, lo que ofrece nuestro país más allá de los recursos naturales y la posibilidad de realizar negocios, sino que también habló de las reglas claras que tiene Chile, que lo hace un polo atractivo para que los gigantes, las grandes economías sigan invirtiendo, y las economías emergentes también, porque recordemos, el presidente va a participar de la cumbre BRICS en el mes de julio en Brasil, invitado por Luis Ignacio Lula da Silva. Fue en al término de esa reunión donde pudimos conversar con el canciller Alberto Van Claveren, en quien se refirió a una situación ocurrida en nuestro país hace algunas semanas. Estábamos hablando del atentado incendiario que afectó fuertemente a la central Rucalhue en la región del Biobío. Hubo un debate acerca de si esto iba a tener efectos en las inversiones de las distintas potencias mundiales, de las grandes economías en nuestro país, del desarrollo de distintos proyectos. Bueno, para nuestro país, en palabras del canciller Van Claveren, esto fue un hecho aislado que no pone en tela de juicio bajo ningún punto de vista la posibilidad de asegurar el desarrollo de las distintas empresas en Chile. Y por otro lado, habló acerca de las compensaciones que podrían exigir estas empresas que vean vulnerados sus derechos, algo que se está estudiando, depende de la institucionalidad de Chile. Fueron las palabras de Alberto Van Claveren, el canciller. Pasemos a revisar qué fue lo que nos dijo.
puedo asegurar que la agenda que nosotros tenemos con China es una agenda positiva, es una agenda constructiva y una agenda que tiene una mirada de futuro. La verdad es que lamentamos mucho lo que sucedió en Rucalhue, pero creemos que es un incidente aislado y que obviamente ha provocado también la acción muy enérgica del gobierno al favorecer justamente la aplicación de la legislación antiterrorista. Chile dispone de una institucionalidad sólida que es reconocida por todos los inversionistas en nuestro país. Hablo de los inversionistas extranjeros y, por cierto, digamos, el tema de las compensaciones depende justamente de nuestra propia institucionalidad y esa posibilidad está abierta. Ya en algunas horas solamente el presidente de la República, Gabriel Boric, se va a reunir con su padre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para cerrar esta gira de trabajo, esta visita de trabajo que lo tuvo en Japón, en Tokio y en Osaka, y acá en Beijing, precisamente con este punto cúlmine, el más alto, su tercera reunión bilateral con el presidente de la República Popular China. Les vamos a estar contando, antes de volver a Santiago, de qué se trató esta reunión y las repercusiones también y las opiniones que puedan surgir de la delegación chilena. Muy relacionado con China fue, para nada sorpresa, el cobre, el principal producto de exportación de nuestro país entre enero y abril. Así lo confirmó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Veamos los números específicamente de las exportaciones de Chile. Lo vemos a continuación. Esto es en los primeros 4 meses de 2025 en la comparación anual. En total de exportación de bienes se enviaron 36.000 millones de dólares con un alza de 5,8%. Como les decía, el principal bien que se exportó es cobre, casi 17.000 millones con un alza de 8,6%. Tiene sentido ya que el precio del cobre ha estado en alza. Entre los alimentos ha destacado el envío de los salmones y se los cuento porque, como sabemos, es el principal producto después del cobre que también se envía a Estados Unidos y está siendo afectado por el arancel de 10%. Bueno, a pesar de eso, ha subido bastante la exportación de salmones y ha llevado a que los alimentos suban sus envíos 11,4%. Ojo con los vinos, que siguen en una muy mala racha. 491 millones de dólares enviados con una caída de 4,1%. Bueno, el tema de los aranceles, por más que haya una tregua actualmente entre Estados Unidos y China, ha llevado a que suba la incertidumbre en la percepción de los empresarios locales, tal como lo muestra el informe de percepción de negocios del Banco Central. Les mostramos las principales conclusiones. Los mercados financieros han reaccionado a la mayor incertidumbre con una mayor volatilidad del tipo de cambio, es decir, del dólar. Esto ha permeado en las percepciones de las empresas, que no descartan que siga subiendo el precio del dólar en lo venidero, lo que dificulta la planificación de sus presupuestos y algunas compras de insumos. Seguimos con lo más importante de este informe que publica 4 veces al año el Banco Central. La mayor incertidumbre les ha gatillado dudas en la ejecución y planificación de las inversiones. Esto en línea con los resultados de la encuesta que revela un aumento de la proporción de empresas que está evaluando cómo va a ejecutar sus proyectos. Eso sí, el Banco Central señala que el porcentaje de empresas que dice que cancelaría sus planes de inversión bajó y eso es una buena noticia. También es una buena noticia que el IPC de Estados Unidos en abril fue menor a lo esperado, 0,2%, y eso también provocó que la inflación anual también sea menor a la esperada, 2,3%. ¿Cómo lo tomó el mercado? Lo vemos a continuación. El día de hoy pudimos conocer los datos de inflación de Estados Unidos, los cuales marcaron un mínimo del 2,3% con respecto al mismo mes del año anterior. También pudimos conocer niveles que no veíamos desde el año 2021, cuando comenzaron las alzas inflacionarias en Estados Unidos. Aún así, el mercado presenta aún cautela, ya que los datos subyacentes se mantienen en torno al 2,8%, lo cual ha encendido las alarmas de que quizás en muchos sectores de la economía estadounidense los precios aún no ceden. Es por eso que el mercado comienza a descontar también que no veremos recortes de tasas en el corto plazo por parte de la Reserva Federal y que solo podremos ver recortes de tasas en el mes de septiembre y octubre de este año 2025. Cambiamos de tema porque este lunes en Tolerancia Cero estuvo el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter.
y en el estudio acá de CNN Chile señaló que de llegar a la moneda haría una reforma tributaria y le subiría el impuesto a los tramos mayores que pagan actualmente en nuestro país. Yo creo en una reforma al impuesto a la renta, entrada en los tramos superiores. Ya, ¿y a las empresas qué? ¿Más o menos? Impuesto a la renta. Ya, por eso No no. voy a quedar ahí por ahora. Yo soy laico en materia tributaria. Para mí los impuestos son herramientas, no fines. Entonces, cuando el Estado de Chile se pone determinadas metas, evidentemente que el Estado de Chile puede ocupar su legislación tributaria para generar determinados incentivos. No le cobraría los mismos impuestos a quien viene a extraer cobre, que es algo que en Chile ya se hace, que a quien quiere hacer una startup que hace más Clarísimo. eficiente la extracción Pero de una cobre. pregunta, en el A ese balance- yo lo voy a ir a buscar al aeropuerto y le voy a poner alfombra roja. En el balance, ¿reforma tributaria neutra o una reforma tributaria que recaude más? Va a ser un aumento de la recaudación. Bueno, hablamos también del escenario fiscal, porque el Consejo Fiscal Autónomo mantiene las alertas respecto a las condiciones fiscales del momento. Esto lo hizo en una presentación al Congreso. Esto es lo más importante del CFA. ¿Qué es lo que señalan? Que la persistencia de los déficits estructurales por varios años acerca que nuestra deuda bruta como país esté llegando al 45% del PIB. Ellos lo califican como el nivel prudente. Podríamos leerlo como nivel máximo que se aconseja y estamos llegando a ese nivel, lo que limita el espacio del gasto público actual y futuro. De hecho, el Consejo Fiscal señala que ya se está llegando a un punto de inflexión y de hecho advierte que de persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de los años recientes, se va a superar el nivel prudente de la deuda, este 45% del PIB. Entonces Chile podría enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables. Esto es algo que el CFA ha dicho en el último tiempo y lo mantiene. Recordemos que se ha aumentado los déficits estructurales de manera importante en el último tiempo. De esta manera termina la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.